continuación del problema que teníamos ayer, ¿vale? Los débiles nos daban un valor de un delta P. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar es que el cambio, como es en la densidad, es el delta Pm rho 0 sobre el módulo de compresividad volumétrica. Si ustedes revisan los datos, esto ya lo conocemos, en los sonidos débiles nos decían que era 2.8 por 10 a la menos 5 pascales por la densidad del aire, que es 1.21, entre el módulo de compresibilidad volumétrica, que es 1.4 por 10 a la quinta. Y así determinamos, como dice, el cambio en la densidad máxima que experimenta, y esto anda un valor de 2.4 por 10 a la menos 10 kilogramos por metro. De manera similar, vamos a hacer el desplazamiento máximo. Pero recuerden que ese P es el delta Pm sobre número de ondas del módulo de compresibilidad volumétrica. Por lo tanto, el delta P sub n es 2.8 por 10 a la menos 5. Entre el número de onda es 18.3, era dato que habíamos determinado por 2 pi sobre lambda, 18.3 por el valor de G, que es 1.4 por 10 a la quinta. Con eso determinamos el valor 1.1 por 10 a la menos 11 metros. Ya pueden observar el orden de magnitud que habla, como dicen, el desplazamiento. Como está a nivel de partícula, o sea, esto es lo que alcanza a percibir nuestro oído. Entonces, con esto estaríamos terminando la parte correspondiente a lo de ondas viajeras. Entonces, vamos a continuar. No sé si tienen alguna pregunta o algo adicional. Lo importante aquí es que ustedes recuerden esta fórmula. Esta es la base. Como dicen, ¿qué es cada uno de estos términos? Para que, como dicen, no nos vayamos a confundir tan fácilmente, que esté también en las unidades adecuadas, y si tiene problemas, hay que hacer el análisis. Recuerden que este SN es dada en función de metros, unidad de longitud, desplazamiento, esta es densidad, la densidad, recuerden, es kilogramos sobre metro. Entonces, eso es importante que ustedes, como les digo, lo recuerden. Vamos a pasar a continuación a detallar el punto 410, que se refiere a la velocidad del sonido. Como decíamos, con la rapidez de una onda sonora va a depender del tipo de material. Que se da en los sólidos, se da en los líquidos y se da en los gases. Para cada uno de ellos hay una fórmula respectiva que se ha determinado. La idea viene inclusive cómo se determinó la velocidad de una cuerda transversal. Si ustedes se recuerdan, dependía de la tensión de la cuerda y la densidad lineal de la cuerda. En las unidades sonora, pues no hay que identificar, como dicen, qué tipo de material tenemos. Entonces,
Hay una fórmula para los sólidos, para los líquidos. Por ejemplo, vamos a comenzar para los líquidos. Va a depender de las propiedades del medio, ¿verdad? De las propiedades elásticas. Entonces, la velocidad del sonido en los líquidos no es más que la raíz cuadrada del módulo de compresibilidad volumétrica sobre la densidad. Esa es la fórmula para los líquidos. Para los sólidos, ya ven que es el módulo de compresibilidad volumétrica. Se mide en pascales o en newton sobre metro cuadrado. Esto es, como les digo, para los líquidos. Para los sólidos, la rapidez del sonido es la raíz cuadrada del módulo de Young. Y esta Y es módulo de Young. Ya hay tabla de materiales que nos dan este respectivo módulo de Young. O sea, está relacionado, como dicen, con la elasticidad. Entonces ahí vamos a depender si tenemos hierro, plata, plomo, zinc, oro. De eso va a depender cómo la velocidad se transmite, como les digo, es la raíz cuadrada, el módulo de Young, entre la densidad. ¿Entre la densidad de qué? La densidad del material. Rho es densidad del material, que también se obtiene de tabla. Pero en el nuevo ejercicio les pueden dar la velocidad del sonido y les pueden preguntar, por ejemplo, cuál es el módulo de Young respectivo. O investigar, como dicen, de qué material está hecho. Lo que sí deben de saber que la velocidad en los sólidos es mayor que la velocidad del mundo. En cambio, en los gases, la velocidad se calcula a partir de, suponiendo gases ideales. A partir de ahí se hace, o sea, hay una aproximación. Recordemos que en los gases varían de acuerdo a las condiciones que posee. Recordemos, a veces la densidad puede cambiar de acuerdo con la temperatura. Entonces, en los gases, la velocidad termina siendo una raíz cuadrada de gas más RT sobre M. Gamma es una constante adimensional. Bueno, en sentido, en los gases ideales, la velocidad se determina, como digo, mediante la ecuación gamma RT sobre M, que es gamma. Dimensional, la gamma es una constante dimensional que resulta de la relación de CP entre CB. Esta relación se ve que es parte de los gases ideales para procesos adiabáticos y en el campo de la termodinámica, lo vamos a ver eso más adelante. Luego tenemos R, que es la constante universal de los gases ideales. Este valor de R anda 8.314 joules sobre mol Kelvin. Pero si ustedes investigan, a veces hay diferentes valores de R dependiendo de en qué unidades se esté trabajando. Entonces, ese cuidado deben de tener. Aquí nosotros en la mayoría de ejercicios utilizamos el 8.314. Y la masa molecular del gas es M.
es la masa molecular del gas. Las unidades se dan en gramos sobre mol. Entonces, es la forma que ustedes tienen que utilizar cuando estén trabajando con gases. Entonces, cuidado de retenerse. A continuación, les voy a poner, por ejemplo, una tabla que ustedes también pueden consultar en cualquier libro de física, como es la velocidad del sonido en diferentes sustancias. Por ejemplo, el aire a 20 grados centígrados, la velocidad anda en 343 metros sobre segundo. El hidrógeno a 0 grados centígrados anda en 1286 metros sobre segundo. Luego tenemos el helio, siempre a 0 grados centígrados, anda en el valor de 972, como es la velocidad v, metros sobre segundo. En el agua, a la temperatura, como dice en ambiente, 25. Anda aquí 493 metros sobre segundo. El agua de mar, 1533. Luego tenemos algunos sólidos. El aluminio, 5100. Luego tenemos el cobre, 3560. Y el plomo, 1322. Entonces, para que ustedes tengan más o menos una idea por dónde andan los rangos de valores, como les digo, de la velocidad del sonido. A continuación, vamos a hablar un poco acerca de la potencia y la intensidad de las ondas sonoras, que es el punto 411. Que refiere, como digo, a potencia e intensidad de las ondas sonoras. Si ustedes recuerdan el movimiento, como dicen, de las ondas transversales, mencionábamos que la potencia, pues, no era la suma de las energías cinéticas más la energía potencial. En cambio, aquí se analiza desde otro punto de vista, joven. Para este caso, pues ni modo. Recordemos que en una partícula de aire, ya sea a través se hace a través de un tubo, como dice, se aplica una fuerza. Esa fuerza, como es en la dirección X, el efecto X va a ser el área en la sección transversal por el delta P. Esa es la fuerza que se le aplica. Y recuerden que, como es una función senoidal, entonces vamos a tener que la expresión va a ser la área por el delta Pn seno de Kn menos omega.
O sea que siempre va a ser una fuerza variable. Pero también X. Y si usted recuerda, la potencia es la rapidez con que se efectúa un trabajo, que es también igual al producto, como dicen, de Fx por su X. Y su X es la velocidad longitudinal, ¿verdad? Su X es, si revisamos, es omega entre su n, seno de kx menos omega. Entonces la potencia, bueno, esto es igual a u sub n, seno de kx menos omega. De donde la potencia administrada ustedes es fuerza por velocidad. Ustedes recuerdan cuando se veía en física 1. Entonces aplicamos, como dicen, esa misma fórmula. Entonces la potencia va a ser X por X, y esto va a ser igual a delta Pn U sub n seno cuadrado de kx menos omega t. Entonces, esta es la fórmula de la potencia, como digo, suministrada, pero esta es instantánea, que va a depender de la posición X y del tiempo. Y además hay que recordar que un sub n es omega por Sn igual a omega delta Pm sobre número de ondas por V, y también es igual a V delta Pm sobre V. Hay que recordar las fórmulas y la fórmula de la presión, perdón, de la potencia va a ser el área por la velocidad delta Pm al cuadrado sobre V seno cuadrado de kx en omega. Esto es como mencionaba, potencia instantánea. Pero nosotros siempre trabajamos con potencia promedio, porque eso es lo que nos interesa. No son las instantáneas, son las potencias promedio. Entonces, ustedes revisan o ya lo han visto, no sé si lo vieron en matemáticas 3, en matemáticas 2, funciones periódicas, ya han dicho que para una función periódica el promedio de una función periódica es 1 sobre t integral de seno a t de f de t, cuando f de t es seno cuadrado de t o coseno cuadrado de t, esa potencia promedio, perdón, ese valor promedio, no es potencia, el valor promedio de esa función, ustedes podrían hacerlo para cualquier función coseno, el valor promedio es el medio. Eso no para funciones periódicas. Estoy aplicando este criterio para esta función, como les digo, para esta potencia instantánea, la potencia promedio se reduce la ecuación, como dicen, a esta forma. La potencia promedio es
A por B delta PM al cuadrado sobre 2B. Y esto es igual a la delta PM al cuadrado sobre 2B. Aquí se ha utilizado que B es igual a 2B cuadrado. Esa es la sustitución que se ha hecho. Entonces, esta es el registro que se utiliza, como digo, para determinar la potencia promedio de una onda sonora. Hay que recordar cómo es el área, la rapidez, la amplitud de presión va elevada al cuadrado entre 2 veces el módulo de contractibilidad volumen. Este 2 es debido a este valor promedio, como digo, la cuestión es periódica, estamos en medio. Entonces es lo básico, como digo, se debe saber con respecto a la potencia. Pero a veces esto no está, a veces valores muy grandes, de valores pequeños, dependiendo, como les digo, de las amplitudes de presión. Entonces se utiliza, como dice, la intensidad. La intensidad se define como la potencia por unidad de área. Entonces la intensidad es potencia por unidad de área. Entonces ya una ecuación que nos reduce bastante en la cantidad de términos, valor, modo, pueden ser valores grandes, valores pequeños, dependiendo qué sonido estemos determinando. Entonces nos queda delta PM al cuadrado sobre 2B. La unidad es watt sobre metro cuadrado. ¿Qué son las unidades? Las unidades watt sobre metro cuadrado. Estas son unidades. Porque pueden inclusive determinar un valor y hay que tener mucho cuidado con las unidades cuando se trabaja. Aunque en la práctica, como les mencionaba, estos valores a veces pueden ser ligeramente pequeños. Entonces se utiliza las ondas sonoras como un nivel de sonido. El nivel de sonido se representa por la letra NS, pues una escala logarítmica, y los niveles de sonido se miden en decibeles. Se miden en decibeles. Como les mencionaba, debido a que a veces los valores de esta intensidad son valores muy grandes, pueden dar los rangos de 10 a la menos 5, 10 a la quinta. Entonces se acostumbra medir en decibeles. Medir el nivel de sonido es una escala logarítmica. Entonces el nivel de sonido se determina mediante la siguiente fórmula. NS es 10 logaritmo de I sobre I0. Trae la relación como es el logaritmo base 10. El I sub 0 es la intensidad de referencia. El valor corresponde a 10 a la menos 12 watt sobre metro cuadrado. Pues así determinamos, como les mencionaba, el nivel de sonido. Es mediante esta fórmula, NS, nivel de sonido, que viene del invierno, 10 logaritmos de I entre I sub 0.
donde el I sub 0 es la intensidad de referencia, que tiene un valor de 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Por ejemplo, para I sub 0, es igual a 10 a la menos 12, ¿verdad? Su nivel de sonido correspondiente es 0 decibelios. Y el sonido más alto que nuestro oído puede escuchar es 10 a la menos 12. Perdón, es 10 a la 12. O sea, el intervalo superior que corresponde del sonido, que corresponde al umbral del dolor, es 120 decibelios. Entonces, el nivel de sonido oscila entre los 0 y los 120 decibelios. Eso es lo importante que se debe de recordar. El rango de frecuencia, pues, de modo, entre los 20 Hz y los 20.000 Hz. Pero esto varía. El decibel se utiliza también para comparar sonido. Se utiliza, como les digo, para comparar sonido. Si se tienen dos sonidos, y nos mencionan que los comparemos, pues ni modo, pero mencionaba, de si sus intensidades y uno que disminuyó. Entonces, si vamos a comparar los sonidos, pues ni modo, se hace de esta forma. Una diferencia en S1, en S2, y es logaritmo de I1 sobre I0, menos 10 logaritmos de I2 entre I0. Al desarrollar, como es esta operación, que es una diferencia, pero de logaritmos, me queda 10 logaritmos de I1 entre I2. En la fórmula, digo, cuando comparar los sonidos. Entonces, cuidado deben tener, ¿verdad? Porque el otro se simplifica y sucede en ambos lados. Es un valor constante de 10 a la menos 12. Entonces, este es el expreso. Pues con esto, jóvenes, estaríamos terminando. Como dice, lo correspondiente al tema que nos interesa. Pero tal vez algo importante que también debo darle alguna tabla de los niveles de sonido que también estamos familiarizados. Por ejemplo, aquí tenemos algunas intensidades.
y niveles de sonido. Comenzamos con el primer umbral de la audición. El umbral de la audición, la intensidad I es 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Si su nivel de sonido es de 0 decibeles. Ese es el umbral de la audición. Un susurro, a veces ustedes en una conversación digan, están susurrando más o menos a 1 metro de distancia. Un susurro anda en el orden de 10 a la menos 10 metros, y esto equivale a que tenga unos 20 decibeles. Luego, en un salón de clase, pero no los actuales, los tradicionales, luego va a depender del número de alumnos también que haya. Un salón de clase medio, digamos, más o menos 30 o 40 alumnos, entonces ahí anda el nivel de intensidad de 10 a la menos 7, ¿verdad? Watts sobre metro cuadrado, 10 watts sobre metro cuadrado. Esto equivale a 50 decibeles. Y la otra cabeza, como estamos familiarizados, especialmente los hombres, es con un grupo de rock, pero que tal vez alguna vez se han asistido a un evento, han invitado un grupo de rock, por ejemplo, anda por unos fronteras de 1 watts sobre metro cuadrado, y es aproximadamente 110 decibeles. O sea, que los demás dan un valor bien alto, ya acercándose a la barrera del dolor. Y es lo que les mencionaba en clases anteriores, de que hay que cuidarse mucho de no usar oír sonidos muy intensos. Por eso, el uso de los audífonos hay que hacer uso adecuado. Entonces es importante, como les digo, que ustedes estén pendientes, ¿entiendes?, cuando asistan a eventos musicales. Entonces con esto estaríamos, como les digo, terminando la parte teórica. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo podemos utilizar las fórmulas que hemos mencionado durante la clase. No sé si hay alguna pregunta. Ingeniero, para el grupo de rock, la intensidad es de 1 por 10 a la menos 11 o a la menos 1. No, 1 por 10 a la menos 1. Gracias. Entonces, su valor anda ya en decibeles, 110 decibeles. Este es un valor bien alto, entonces hay que tener mucho cuidado. Mi recomendación es que entre más lejos nos coloquemos mejor, de manera que nuestros oídos perciban la música. Porque la música es bella, como decimos, ¿verdad? Pero lo importante es no oírla muy alto. Porque, bueno, a mí les digo que afecta, a ver, ya me ha dado taquicardia, ¿no? Entonces hay que tener ese aspecto. Ingeniero. El efecto que uno puede adaptar no es de aquí a 3 días, de aquí a 4 días, no, esto viene varios años después, ¿no? Ingeniero, una pregunta. Diga, Josué. ¿Es lo mismo volumen que intensidad? No, el volumen es muy diferente. Lo único que sí hay más consumo de energía en el volumen, ¿verdad? Lo único que sí estamos amplificando a veces la señal, pero no porque se va a duplicar el volumen, se va a duplicar el nivel de sonido, no. Ese es el cuidado que hay que tener, ¿verdad? Uno bien sabe, nuestro cuerpo reacciona, ¿no?, cuando un sonido está muy intenso,
yo creo que en nuestras casas ya nos han dicho, ¿va? Bueno, cuando uno está joven, pone el televisor a todo volumen y a veces no permite que nuestros familiares puedan conversar entre ellos. O si están conversando, a veces uno tiene que bajarle el volumen para que esté más o menos normal. Pero, como les mencionaba, no es lo mismo el nivel de intensidad con el aumento del volumen, que si se duplica, se va a duplicar. No, eso hay que tener mucho cuidado, como les mencionaba. Los decibeles son escalas logarítmicas. Varían entre zonas bastante grandes. Ese es el cuidado que hay que tener, porque no uno se va a ir que guarda una proporcionalidad directa, no. Ese cuidado debe tenerse. Por eso les digo, no, el cuerpo lo siente, así como cuando comemos demasiado, entonces nos enfermamos, entonces necesitamos, como dicen, comer de la manera más normal posible para no tener dificultades. Nuestro cuerpo a veces rechaza las cosas, como dicen, cuando a veces están sobredimensionadas. No sé si hay otra pregunta, jóvenes. Si no, pasaríamos contigo a plantear un par de ejercicios. Dice de una fuente puntual, se emiten uniformemente ondas sonoras esféricas en todas direcciones, tridimensionales. Y la potencia radiada P es 25 watts. Entonces, ¿cuáles son las intensidades? ¿Cuáles son la intensidad y el nivel de sonido de una onda situada en una distancia R de 2.50 metros de la fuente? En este ejercicio, ¿verdad?, nos da la potencia radiada, 25 watts. No, ya 5 metros, todas están llegando a los 25 watts, bueno, ya están llegando menos. Pero aquí estamos suponiendo de que no existen pérdidas, o sea, estamos partiendo de condiciones ideales. Porque algunos se dirán, no, si los baffles de mi computadora son de 30 watts, no bien. Le subo todo el volumen y no tengo mucho problema. Pero ya en el 25 watts. Aquí estamos partiendo de cuestiones ideales. Entonces, cuidado debe tenerse. Entonces, recordemos, la intensidad no es más que la potencia promedio por unidad. Entonces sería la potencia entre el área son ondas tridimensionales, son ondas esféricas,
El área de una esfera es 4pi r al cuadrado. Entonces, a partir de ahí solamente sustituimos los valores. Son los 25, 4pi por 2.5 al cuadrado. Esto nos da 0.32 watts sobre metro cuadrado. Ya pueden ver que la intensidad, como dicen, a 2.5 es un valor bien pequeño. Va aproximadamente 0.32 watts sobre metro cuadrado. Ahora vamos allá del nivel de sonido para esta instancia. Si revisamos, la fórmula del nivel de sonido es 10 logaritmo de i entre i sub c. Entonces me queda ns igual a 10 logaritmo de 0.32 entre 10 a la menos 12. Y así obtenemos un nivel de sonido, ¿verdad? Esto nos da 115 decibeles. Un valor bien alto. Entonces, si fuera a lo mejor estar un poquito más alejado. Y esa tiene 0.32 watts sobre el metro cuadrado. 115 decibeles. Ya se tiene una pequeña molestia en el oído. ¿Por qué? Porque de modo se tiene mucho nivel de sonido. Todavía alguna vez ustedes han tenido oportunidad de visitar algunos talleres grandes, donde trabajan motores, ¿verdad?, de gran potencia, y a veces uno no puede conversar con está a la par, porque el nivel del ruido del motor es bien alto. O inclusive ustedes han visto o han oído, como dicen, con los aviones estos de combate, que a veces afectan nuestros oídos. Entonces son niveles de intensidad bastante fuertes. No sé si tiene alguna pregunta con respecto al ejercicio, jóvenes. Si no, pasaríamos al siguiente. Dice, supongo que el nivel sonoro promedio del habla humana es 65 decibeles. ¿Cuántas personas? Que un cuerpo habla. Al mismo tiempo. A 65 decibeles. Se necesitan para generar un nivel de 80 decibeles.
Repitiendo, dice, suponga que a nivel sonoro promedio del habla humana es 65 decibeles. ¿Cuántas personas que un cuarto hablan al mismo tiempo, siempre a 75 decibeles, se necesitan para generar un nivel de 80 decibeles? ¿Cómo lo plantearía? ¿Cómo haríamos este ejercicio, jóvenes? ¿Cómo lo plantearía? Primero, ya sabemos que una persona necesita, como dicen, una intensidad y su 1. Es decir, para producir estos 75 decibeles, pues tiene personas su intensidad será N veces 6. Pues ya con esto podemos plantear cuál es el problema y nos quedaría así. Como vamos a comparar dos niveles de sonido, tengo NS2 menos NS1 igual 10 logaritmo de y sub 2 entre y sub 1. NS2, ¿cuánto sería NS2? ¿Cuánto sería NS2, jóvenes? De acuerdo a la redacción del problema. NS2 son los 80 decibeles. NS1 son 65 decibeles. Esto va a ser igual a 10 logaritmo de y sub 2 es n veces y sub 1 entre y sub 1. 80 menos 60 son 15 igual 10 logaritmo de n. Entre 10 logaritmo de n. Sacando, como dicen, elevando a las potencias de 10, me queda 10 elevado a la 1.5 es igual a n. Entonces, ¿de dónde n? En 10 a la 1.5, esto equivale a 31.6. O sea que aproximadamente son 32 personas. Y esa sería la solución del ejercicio. Hasta aquí estaríamos finalizando la clase de ondas sonoras.